to worship you. I live to worship you. I live to worship you. Jesus, oh, I worship you. I live to worship you. I live to worship you. Este es un tiempo donde Dios nos está llamando a no amedrentarnos. Este es un tiempo donde hay una iglesia que se ha preparado, que se ha instruido en el conocimiento de Cristo. Hay una iglesia que se levanta como madre para dar a luz tantos hijos, tantos pródigos, tantos perdidos que están desesperados. Y yo esta noche te quiero hablar de eso, iglesia. De lo que Dios puso en mi corazón durante estos días. Y de acuerdo a una palabra profética que saltó el domingo, que tenía que ver con que el corazón de Dios está como madre que perdió a su hijo. Fue muy fuerte lo que el Señor nos dijo aquí arriba. Esa profecía se soltó, no fue oída porque fue entre el grupo, pero me impactó porque justamente ustedes saben que aquí una madre perdió a su hijo. Y no es casualidad las cosas que suceden. Y realmente necesitamos una compasión de parte de Dios que no se genera con una atmósfera de adoración, de buenos cánticos, de buenas canciones, de buenos músicos, ni tampoco con la mejor palabra, ni la revelación más grande, sino que se genera ante hechos, acontecimientos que suceden en la familia de Dios. Y sé que cuando yo veo los rostros, sé que muchos están viviendo pruebas difíciles y situaciones difíciles. Pero creo que la muerte de un hijo es algo antinatural. Algo en lo que ningún padre, ninguna madre está preparada. Y que el Señor quiera llevarnos a esa estatura sin vivirlo personalmente, individualmente. Quizás sé que acá hay una madre que ha perdido a su hija el año pasado y ella puede hablar lo que es eso, lo que significa eso. No estamos preparados naturalmente para enterrar a nuestros hijos. Por eso, cuando te hablo de a dónde quiero llegar o a dónde voy a llevarte esta noche, tiene que ver con descender al corazón de Dios, con buscar la voluntad de Dios, que a veces no está solamente en bendiciones materiales, matrimoniales, en esta casa, pastorales, ministeriales, sino que el Señor nos quiere llevar porque de hecho considera Él que estamos preparados como iglesia para levantar un clamor como madre que perdió a su hijo.
Cuando te digo eso, es bíblico. Esto está en Zacarías 12:10 y dice la palabra que, no sé si tenés ahí está, mira. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hay una versión, la PDT, creo que es, que dice como hijo único. Más tremendo, porque Dios se compadeció de una mujer que perdía a su único hijo. Y cuando estaba en el féretro, el Señor tuvo compasión de esa madre y le devolvió su hijo. Pero no siempre te devuelve. Esta madre que perdió a su hijo, días antes, el Señor le dio Génesis 22. Y todos sabemos la historia, ¿no? Que es, entrégame lo que más amás. Y cuando te dicen eso, entrégame lo que más amás, cuando Abraham tiene que llevar a Isaac a hacer holocausto, ofrenda, era para matarlo, quemarlo, todo. Era una ofrenda de olor grato a Dios. Sin embargo, Abraham no sabía que su hijo iba a ser devuelto. Él sabía que tenía que entregar a su hijo para morir. Y 3 días le llevó el camino para prepararse, para llevar a su hijo al holocausto, al altar, atarlo, poner la leña y prepararlo para la muerte, todo quemado. Lo que más me impactó de esto es que cuando uno tiene una prueba, Él le puso nombre a su prueba. Cuando a vos te piden algo así, ¿cuál sería tu nombre para esa prueba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y tantos nombres que podríamos darle. Sin embargo, Él a su prueba le puso por nombre adoración. Él dijo a sus siervos: nosotros vamos a ir a adorar y regresaremos. ¿Quién puede adorar en una circunstancia como esa? El Señor, el corazón de Dios, está sintiendo cosas que nosotros, como sacerdotes, levitas, servidores, siervos, a veces no le prestamos atención. Y este es un tiempo, iglesia, donde el Señor me decía que este es un tiempo de oración. Este es un tiempo, creo que está en Primera de Pedro, tendría que buscarlo, en donde el Señor nos dice, nos llama a un espíritu sobrio, a un dominio propio de nuestro espíritu, de nuestro accionar, y nos llama
a orar. Y sabes que unos días antes que esta madre pasa lo que pasa, el Señor me convoca y me dice, hay que levantar intercesión. Reúnanse a interceder. Cuando Él te llama, no sabes por qué es. Sí, Él llama al que está sensible. Él llama al que lo busca. Él llama o cuenta, sería mejor esa la palabra, cuenta con los que están sensibles a lo que está aconteciendo en este mundo y que como iglesia tenemos tan grande responsabilidad. Yo y mi casa estamos dentro del arca de salvación. Estamos dentro del arca de bendición. Estamos dentro de la familia de Cristo. Pero afuera hay hijos, hay pródigos, hay familia nuestra que está padeciendo. Entonces, el Señor es fiel. Él nos convoca a orar. Y los primeros días solo orábamos, nos postrábamos, clamábamos, como siempre Él nos pide. Clamar por este avivamiento, si se puede decir, por este despertar en las vidas por Cristo, como lo está sucediendo cuando salen los jóvenes a evangelizar, que nunca pasó que ellos les digan, ¿querés recibir a Cristo? Y te digan, sí. Y hagan la oración de fe y pongan necesidades y peticiones por los suyos. Gente desesperada, gente que está padeciendo. Y Dios nos está llamando como iglesia gloriosa que eres, iglesia poderosa que eres, iglesia bendecida. Si realmente estás en la visión, si realmente estás en la voluntad de Dios, si realmente reconoces autoridad en tu autoridad, si realmente sos parte de esta casa y de esta familia. Entonces, uno de los días que venimos a orar, nos hablan de esta situación, de el accidente del hijo de Maru en Buenos Aires. Ella tiene que salir corriendo. Iba muy temerosa porque sabía que lo que el Señor le estaba pidiendo, una madre sabe, siente, presiente. Una madre conoce a su hijo y ha salido del vientre y sigue ligada. Entonces, cuando venimos a la tarde a orar, el Señor me habla y me da Zacarías 3. Vamos a ir poniéndolo ahí. Zacarías 3, del 1 al 5. ¿Qué pasa cuando no tenemos tiempo de ponernos a cuenta con Dios? ¿Qué pasa cuando tenemos las vestiduras manchadas y no tenemos opción de hablar? ¿Qué pasa cuando te viene a buscar? Cuando llegó tu hora, cuando llegó el momento y tus vestiduras no están acordes. Entonces, esa fue la desesperación del Señor.
evidentemente, ¿no? Y creería que muchas veces nos hemos preguntado, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las vidas que parten? ¿Qué pasa con las vidas que no tienen oportunidad de hablar, de reconciliarse? Bueno, el Señor me viene hablando durante todo este año con la enfermedad de mi hermana y casi la muerte de mi hermana. El Señor me fue hablando que se puede descender al Seol, que se puede descender a lugares muy profundos, a lugares donde no podemos salir, donde no podemos pedir ayuda. Qué glorioso, iglesia, que hoy estás acá y hoy estás oyendo y hoy estás siendo advertida de que hay lugares de tinieblas donde no se puede salir, donde Dios en su infinita misericordia me dejaba ver que es quien interviene y gana toda batalla de Satanás. Gana, prevalece sobre toda tiniebla, se llame como se llame. Y sabes que, mira, cuando vamos a ver esta palabra, fíjate que dice que entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Y después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. ¿Sabes que yo podía ver todo eso? Todo eso es lo que acontecía allí en Buenos Aires. Cuando una vida, porque acá el sumo sacerdote Josué, que también es figura de alguien que tenía las vestiduras sucias, como malhechor, era indigno. Esta fue la escena del Cristo, del Hijo del Hombre, en el momento que estaba en la cruz. Vestido de los harapos nuestros, vestidos de la iniquidad nuestra. Esa es una figura, ese sumo sacerdote, porque dice la palabra que Dios lo convocó como el sumo sacerdote a Cristo, como el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Esto está en Hebreos. Pero también el Señor me dejaba ver que esto es figura de la iglesia, de los jóvenes, de los siervos, siervas, hijos, hijas de Dios, que con sus vestiduras sucias, el acusador se para a la derecha. Y fíjate que Josué no se defiende, no puede defenderse. Es más, considera que es culpable y digno de condena. Digno de condena. Acá nosotros podemos ver un tribunal en donde podemos ver al acusado, el sumo sacerdote, figura de jóvenes que no pueden defenderse, figura de hijos, hijas
que están en la calle siendo golpeados, heridos, maltratados, perseguidos, manchados. El Señor me decía, mis hijos, mis inocentes, están siendo vituperados en las calles. ¿Cuántos jóvenes que nosotros vemos en las calles drogados? ¿Cuántos jóvenes que vemos en vicios totalmente perdidos? Son de Cristo. Y fíjate que acá podíamos ver entonces que el acusado era un hijo de Dios, una hija de Dios. Apocalipsis 12:9, fíjate lo que dice la palabra. Este tenía ropas sucias, dignas de ser condenado. Esto es lo que está haciendo Satanás en este tiempo. Satanás te hace meter en fuego, en pruebas en las que no podés defenderte. ¿Por qué? Porque el acusador está a la derecha acusando y justamente. Entonces fíjate, ¿qué dice Apocalipsis 12:9? Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Fue arrojado a la tierra, está acá en la tierra. El cual engaña a los hijos de Dios, engaña a los inocentes de Dios, engaña a los puros, a los que aman a Dios, a los que están predicando el evangelio, pero sus miserias los ensucian, los denigran, los tira al piso. Y esto lo vemos en la iglesia. Somos denigrados por el acusador, porque mira lo que dice la palabra, el cual engaña al mundo entero, o sea, a todos. Ahí entramos nosotros también. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que Satanás con sus huestes lo que hace es hacer cerco, rodearte para que no puedas salir, para que entres en su reino de tinieblas y de ahí no podés defenderte. Esto es lo que está sucediendo y es a lo cual hoy vengo a hablarte. ¿Para qué, iglesia? Primeramente para que sepamos cómo es ese tribunal y qué debemos hacer. Y para también libertar, interceder por tantos que están tirados en el lodo. Entonces mira lo que dice. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora, este es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo. Hace 2000 años que hubo una obra redentora, gloriosa, exitosa, perfecta, que hace retroceder al mismo Satanás, que no tiene el poder ante Cristo. Y mira lo que dice. Y ahora ha venido la salvación, el poder. Estamos en ese tiempo, iglesia, y quiero que lo sepas. Ha venido el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche, ha sido arrojado. Entonces, fíjate qué tremendo, porque del otro lado, o sea, por un lado estaba el acusador, el acusado con sus ropas sucias, pero estaba el ángel del Señor, el defensor, el intercesor, figura de la iglesia que intercede. Y fíjate vos, acompáñame a Hebreos 7:25. El Cristo de la gloria, quiero decirte algo, intercede e intercederá
todos los días de tu vida por ti. Todos los días de tu vida por ti. Por eso tenés que levantarte, guerrero, varón de Dios, mujer de Dios, a defender a los tuyos y a la simiente que hay detrás de ti. Fíjate que aquí tenemos el ejemplo para imitar. Hebreos 7:25, por el cual Él también es poderoso para salvar. Salvar, sotería. Esto es una palabra que no tiene que ver con la salvación del alma. Tiene que ver con la salvación de nuestros enemigos. Con la salvación de los tiempos que vienen, de los eventos que vienen. Y fíjate lo que dice. Para siempre. Poderoso para salvar para siempre. Para siempre. ¿Sabes una cosa? Las vidas que están rodeadas. Y ahora te voy a mostrar como en la palabra. Las vidas que están rodeadas por las tinieblas no tienen memoria. Porque lo que hace Satanás es sacarles la memoria, el recuerdo de quiénes son. Se olvidan de su identidad. Y mira lo que dice: para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive, escucha bien, perpetuamente para interceder por vos y por mí. Esa intercesión de Cristo es la que levanta a sus intercesores aquí en la tierra para interceder ante situaciones donde Satanás se quiere llevar las vidas, donde Satanás viene. A ver, la palabra en 1 de Pedro 5:18 creo que es, dice que Satanás está como león rugiente. Un león rugiente que vio una víctima, una presa. ¿Vos cómo te pensás que se siente ante la presa? Grita. Está totalmente con la mira en la presa para destruirla. Así está Satanás hoy. Como león rugiente para destruir. Entonces, ahí está, buscando a quién devorar. Entonces, nuestro Cristo es ese intercesor al que debemos imitar. Porque Dios está levantando a su iglesia como una intercesora por aquellos que están siendo destruidos, manipulados, influenciados por este mundo. ¿Se va entendiendo, iglesia? Aleluya. Ahora, fíjate esto. Satanás dice la palabra, no tiene llaves. Porque el Señor es el que le arrebató las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Recordá esto. El Señor le arrebató las llaves de la muerte, del Hades. Cuando yo leía estos versículos podía entender el poder de Dios en una vida que puede estar en estado vegetativo, puede estar en coma, puede estar en un estado de muerte, de inconsciencia, pero el poder de Dios interviene. El poder de Dios puede intervenir. Amén, iglesia. Fíjate que dice la palabra en Efesios 1:21 y 22 que nuestro Dios Jesucristo está por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es glorioso, iglesia.
Porque Él está sobre todo. Él está sobre todo. Y esa autoridad es la que desciende de la cabeza a la iglesia, al cuerpo. El Señor está preparando una iglesia victoriosa, una iglesia guerrera, una iglesia que no pierde batallas, una iglesia que sabe la palabra y que reconoce la autoridad de Cristo. El Señor dijo: toda autoridad me ha sido dada. Por eso, mi amado, si tenés un hijo o si tenés una hija que está perdida, que está afuera, que está siendo manipulada, tenés que saber que tenés la autoridad de Cristo para revertir ese daño, para revertir ese mal, para levantarte en contra de todos los poderes de este mundo y de las tinieblas que quieren venir a quitar la bendición del pueblo de Dios y la bendición de la familia de Dios. Amén, iglesia. Es glorioso nuestro Dios, es glorioso. Fíjate que el Señor Jesucristo vivió esto. Acompáñame a Juan 19:23. Al Señor Jesucristo le quitaron los vestidos, se repartieron los vestidos. Al Señor Jesucristo lo rodearon. Lo rodearon. Esto es figura de hijos de Dios que están siendo maltratados. Maltratados por las tinieblas. Rodeados de las tinieblas de maldad, iglesia. Fíjate lo que dice. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos. Yo quiero hablarte de los vestidos, iglesia. Mira lo que le hicieron a Jesús. Tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Soldados, huestes de maldad, que lo que quieren es quitarte tus vestidos de honra, de dignidad, de hijo, de hija de Dios. Destruirte, destruir tu familia, destruir tu matrimonio, destruirte. Y tenemos que levantarnos. Tenemos que verdaderamente humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él quiere hablarte. El Espíritu de Dios es el que quiere conducirte a dimensiones nuevas de poder, de autoridad. Y mira lo que dice. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Y mira lo que dijeron estas huestes de maldad. Por tanto se dijeron unos a otros: no las rompamos. Esto es una figura. Tienen temor, porque saben que son vestiduras de dignos, de hijos de Dios. No las rompamos, sino echemos suerte sobre ellas. ¿Cuántos jóvenes están siendo rodeados por estas huestes? Y les están quitando las vestiduras y los están ensuciando. ¿Sabes qué me decía el Señor? Que necesitamos despertar un amor nuevo. Un amor de Dios que no juzga. Un amor de Dios que comprende, que puede ver el mundo espiritual, que puede ver lo que está sucediendo en ese joven, que puede ver la necesidad de matrimonios, de varones, de mujeres. Y dice la palabra, para ver, dice: no las rompamos, sino echemos suerte sobre ellas, para ver de quién será. Para que se cumpliera en la escritura: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esto tiene que ver, y es una figura de lo que está sucediendo en los hijos de Dios y en las hijas de Dios. Cuando nosotros entendemos que un esposo está como está, porque está siendo cercado por huestes de maldad, que lo que quieren es que pierda la dignidad de hijo, que pierda la bendición de hijo,
y que fundamentalmente pierda la vestidura de Cristo. Porque si vamos al caso, yo podía ver en Génesis, cuando Jacob dice que se viste con las vestiduras de su hermano mayor. Esto es figura de Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor. ¿Y sabes qué es lo que te va a salvar, iglesia, de estas huestes? Tener la vestidura de Cristo. No sacarte la vestidura de Cristo. Dice la palabra que cuando Jacob se vistió de las vestiduras de su hermano mayor, dice que el padre sintió ese olor fragante, olor de campo. Vos, cuando hay un olor característico en tu hijo, en tu hija, cuando uno tiene un hijo, una hija y lo abraza, vos sentís ese olor que amás, ese olor que a pesar de estar ensuciándose en el pecado, a pesar de estar rebelde, vos podés abrazarlo, amarlo, cuidarlo, porque es el olor de tu hijo. El Padre lo que ve en ti es el olor de su hijo. Pablo decía, olor fragante es el conocimiento de Dios. Y quiero decirte algo, iglesia. ¿Sabes cómo te vas vistiendo? A través de la palabra revelada, la palabra que da vida, la palabra que te transforma, que te cambia. Esa es la palabra que te va vistiendo, que te va dando a ser olor fragante. El olor fragante de Cristo es su palabra. Y vos estás aquí para dar olor fragante. No para un momento, para mirar con tus ojos lo que sucede, sino para dar ese olor fragante de Cristo, de su conocimiento. Amén, iglesia. Y fíjate esto, Mateo 27:27 dice, toda la compañía de soldados se reunieron alrededor de Cristo. Esto tiene que ver también con una figura. Esto es lo que hacen a la iglesia. Cuando la iglesia está padeciendo, cuando la iglesia no puede cumplir el plan, el objetivo de Dios, a través de gobiernos que se levantan, a través de moveres espirituales que se levantan de oposición, hay cerco de soldados, de guerreros, de huestes de maldad, que lo que quieren es impedir la voluntad de Dios, iglesia. Y fíjate esto, dice que le pusieron turbante. Cuando el ángel de Jehová dijo, el Señor te reprenda, fíjate una cosa, en ese tribunal el abogado es Cristo. La palabra dice que abogado tenemos. Él está para abogar por nosotros. Él está para interceder por nosotros. Él está para presentarse al Padre y decir, yo pagué el precio, yo lo limpié. Es nuestro. Él se presenta día a día al Padre por ti, iglesia. Porque dice la palabra que Él intercede perpetuamente por ti. Y esto no debes olvidarlo, iglesia. Y debes valorarlo, porque también hubo alguien que menospreció la bendición del Padre. Y fue Esaú. Y muchas veces podemos encontrarnos como un Esaú, menospreciando esa bendición que el Padre te está dando con su conocimiento, con su revelación, con su autoridad, con su amor. Iglesia, este es un tiempo donde muchos van a menospreciar las bendiciones de Dios. Y la palabra también dice algo,
Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Dios te está dando conocimiento no para que perezcas, sino para que seas exaltada, para que seas levantada, para que sepas cuál es tu lugar, iglesia. Lugar de autoridad, lugar de poder, lugar para libertar cautivos, lugar de intercesión. Por lo que el Espíritu te ponga. Fíjate esto, Mateo 27, 29, 30. Dice que el ángel de Jehová en Zacarías, cuando ve las vestiduras sucias, esto es figura, cuando el Hijo de Dios está manchado. Y el ángel de Jehová está a un costado y el acusador está ahí. Dice la palabra que nuestro abogado, Cristo, y el juez, que es Dios el Padre, reprendió a Satanás, el acusador. ¿Sabes una cosa? Eso estaba sucediendo en el hospital ese día. El acusador estaba parado porque sus vestiduras no estaban listas. Y él no podía defenderse. Pero hubo un intercesor, un abogado que se llama Jesucristo, que sí se acuerda de él. Y sí se acuerda de los que están pereciendo o de los que están al borde de la muerte. O que están en regiones de oscuridad. Porque ahora vamos a ver que hubo varones que estuvieron en regiones de oscuridad y de allí salieron, de allí clamaron. Pero fíjate esto, iglesia, el ángel de Jehová dijo al juez: el Señor reprenda a Satanás. Y fíjate lo que dice ahí en Zacarías. Él te ha escogido, iglesia. Él te ha elegido para su propiedad. Y Él es el que te guarda, Él es el que te defiende, iglesia, y te defenderá siempre. Porque Él descendió al mismo infierno y fue todo quemado, pero volvió a tomar su vida, como dijo Albana, y se levantó y resucitó con las llaves de la muerte. Si no, nosotros no podríamos, estas vidas no podrían ser libres de la muerte segunda. Estas vidas caerían directamente a la región de los muertos. Pero hubo un Cristo que contempló todo en el plan. No solamente lo terrenal ni esta tierra, sino lo que pasa después. Que tu alma y tu espíritu quedan a las órdenes de ¿quién? En ese momento hay una batalla. Satanás reclama y pide condena y justicia. Pero el ángel de Jehová intervino, reprendió a Satanás, lo echó a Satanás y ordenó que le quitaran las vestiduras sucias. Todo eso sucedió en una terapia. Le quitaron las vestiduras sucias y le pusieron las vestiduras de Cristo, olor fragante. Y también le pusieron turbante. Su cabeza estaba rota totalmente. Y esa es la obra de Satanás, que destruye tu cabeza con pensamientos diabólicos. No me quieren, no me tienen en cuenta, no soy de acá, no pertenezco. El diablo destruye la mente. El diablo, su propósito es destruir tu mente.
Y dice la palabra que el ángel de Jehová ordenó que le pongan turbante, mitra, santidad a Jehová. Ese joven fue ministrado en ese momento por el ángel de Jehová que entró a ese lugar. A través de sus padres, a través de sus intercesores y fundamentalmente a través del Cristo de la gloria. Y fíjate esto, iglesia, Mateo 27, 29, 30. Mira, esto tiene que ver también con lo que nos pasa a nosotros, lo que le pasó a Jesús. Dice, y tejieron una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Esto hacen con los hijos de Dios las huestes de maldad. Se burlan. ¿Vos sos hijo de Dios? Mira cómo estás. ¿Quién te tiene en cuenta? ¿Quién te vino a buscar? ¿Quién ora por vos? Le golpean en la cabeza. Este joven tenía la cabeza destruida. Es más, habían dicho que había perdido los sentidos. Y esto es una figura, iglesia. Perder los sentidos espirituales es cuando vos estás adormecido por las tinieblas. Y mira lo que dice la palabra. Al Señor le dieron de beber vinagre. ¿Sabes que eso es figura de bebida que adormece? ¿Sabes que hay un proverbio? Proverbios 31, 6 y 7. Y dice, dad bebida fuerte a los amargados de corazón, para que se olviden de su pena. Esto tiene que ver que la palabra dice, los días son malos. Iglesia, no te mezcles. No te mezcles con vino de este mundo, en el cual hay disolución, dice el Señor, sino sed llenos del Espíritu Santo. Fíjate que acá en Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y le acercaron a su boca. ¿Sabes cuál era el plan de Satanás? Que él tomara esa bebida, para que él olvidara el plan de Dios. Y quiero relacionarlo con el hijo pródigo. Dice la palabra que el hijo pródigo salió de su padre, salió de la mano de su padre y se fue a gastar su herencia, sus dones, sus talentos. Perdió todo. Y cuando se encontraba, dice la palabra, en un lugar comiendo en la comida de los cerdos, cuando estaba perdiendo la lucidez, cuando estaba perdiendo la debilidad, cuando ya estaba debilitado, dice la palabra que volvió en sí. ¿Y sabes qué significa esa palabra? Volvió en sí, salir del adormecimiento, del delirio. Mira. No podemos volver en sí si no es por el Espíritu. Fíjate que acá en 2 de Timoteo
2:25, Pablo dice: corrijamos tiernamente a los que se rebelan, a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Y sabes que esta palabra, volviendo en sí, es ananefo, salir del estado de embriaguez o delirio, salir del lazo del diablo, escapar, volver al dominio propio, a la sobriedad, recuperar los sentidos, absteniéndose de vino, mezclas. Qué tremendo, porque esto tiene que ver con que cuando nosotros entramos en ese círculo, en ese cerco de tinieblas, es que entramos en un adormecimiento, en una pérdida de conciencia, en un olvido de quién éramos. Y Dios lo que quiere es recordarte hoy quién eres, recordarte qué hizo Dios por ti, cuál fue su obra completa, perfecta, para hacerte libre, para bendecirte, para cuidarte todos los días de tu vida, para interceder, apelar por ti todos los días de tu vida. Iglesia, este joven, aún en el estado en que estaba, el ángel de Jehová intervino. Su iglesia intervino. Cristo apeló, porque las llaves del Hades las tiene Él. Y la palabra dice que no verá su santo corrupción, no descenderá. Dice la palabra que el mismo David fue sacado del Seol. Ana estuvo en el Seol. ¿Sabes que la angustia te conduce a regiones de tinieblas y de oscuridad? Ana en su cántico dice: Él es el que da vida y el que la quita, el que te hace descender al Seol y te hace subir. ¿Sabes que muchos descienden al Seol? Pero también te hace subir. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la palabra cuando dice tizón arrebatado del fuego. ¿Sabes una cosa? Este es un tiempo donde vamos a entrar en ese fuego. En ese fuego de Dios. En ese fuego de purificación. En ese fuego de prueba. Donde Él nos va a sacar en victoria, pero nos va a purificar, nos va a hacer aptos para tomar autoridad y para conquistar esta ciudad, iglesia. Porque Dios está esperando una iglesia con conocimiento, una iglesia que ora en la palabra, una iglesia que se planta y se para y dice: hasta que tú no me hables, Señor, yo no me muevo, porque esa vida está pereciendo. Dios está buscando una iglesia sabia, una iglesia inteligente. ¿Sabes una cosa? Todas las saetas que vos vas recibiendo no son en vano. Están guardadas en tu mente, pero no las olvides. Este es el tiempo de recordarlas. Este es el tiempo de orar por la palabra. Este es el tiempo de recordar la victoria de Cristo. Este es el tiempo de recordar que nuestro Cristo no perdió conciencia hasta el último instante para decir: consumado es, y la obra está hecha, y vos te podés poner de pie en victoria. Vos, tu casa, tu familia y tus hijos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ponte de pie, iglesia. Vamos a
Vamos a orar. Sé que hay vidas que están padeciendo, hay vidas que tienen hijos que se están debilitando. Fíjate que hubo una historia de un varón que empezó a descender de Jerusalén. Esto es figura de cuando empezamos a descender en la misma casa de Dios y empezamos a desconectarnos con el Padre y empezamos a dejar la palabra, a no querer oír la palabra. Cuando dejamos de orar, empezamos a descender. Y dice la palabra que este varón empezó a descender de Jerusalén y lo agarraron salteadores. Y lo maltrataron y lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Y pasó el sacerdote y lo ignoró. Esto es figura de la iglesia que ignora la necesidad que está sucediendo. Y pasó el levita y dijo: no tengo tiempo, tengo que ir a servir. Pero dice que pasó un samaritano y lo vio tirado, figura de jóvenes tirados en las calles, embebidos en droga, en alcohol, en violencia. Iglesia, el Señor está llamándote. El Señor ya desató compasión. Como madre que perdió su hijo. Tú no lo viviste, quizás lo viviste. Pero la que no lo vivió, el Espíritu Santo, está descendiendo con ese amor. Eso solo el Espíritu de Dios lo puede hacer. Que nosotros nos compadezcamos. Nos compadezcamos por los que ni siquiera conocemos. Pero cuando el Espíritu te habla, cuando el Espíritu desciende, puedes ver como una película lo que está aconteciendo. Y ya no ves las vidas como seres humanos solamente, sino ves las vidas con harapos, con vestiduras rotas, abusados, maltratados, heridos. ¿Cómo fue el Señor Jesús? ¿Sabes qué? Este tiempo de Pascua es tiempo para meditar en su sacrificio. Es tiempo para leer esa obra tan perfecta. Porque vivimos tan acelerados en nuestras cosas, en nuestras necesidades, que no podemos tomar el lugar de la iglesia que se compadece como se compadeció Jesús cuando vino a la tierra y vio las multitudes corriendo a Él para ser sanas. Hay multitudes, iglesia, que están corriendo a ti en este momento espiritualmente. Puedo ver multitudes que vienen a pedirte ayuda, que vienen a decirte: quiero lo que vos tenés, paz. Multitudes que vienen gimiendo en espíritu. ¿Sabes que hay una humanidad que en espíritu está gimiendo? Ese joven en espíritu gemía, porque su espíritu sabía lo que estaba viviendo, su cuerpo. ¿Sabes una cosa? La palabra dice: podrán destruir el cuerpo, pero no el alma. Satanás destruye cuerpos, pero nunca va a destruir tu alma y tu espíritu. Porque hubo uno que dijo: yo he venido a buscar lo que se había perdido. Y te los voy a entregar, papá, a ti, y los resucitaré en el día
resurrección. Un Cristo que hizo la obra completa. Un Cristo que se ocupó desde que nació hasta que se fue en hacer la voluntad de papá. ¿Y sabes qué, iglesia? Como ministros de Dios, nuestro anhelo es hacer la voluntad de papá. Y si en tu corazón está ese deseo, esta unción va a descender hoy. Como madre que pierde a su hijo. Una unción, una oración distinta. Porque creo que una madre que ha perdido su hijo grita. Una madre que ha perdido su hijo no le alcanzan las lágrimas, ni el dolor, ni los que puedan estar a su lado acompañándola. Esa mujer está en el Seol. ¿Sabes lo que dijo Jacob cuando perdió a José? Iré con mis canas al Seol, porque no puedo soportar la pérdida de mi hijo amado. Ese Jacob experimentó ese dolor, ese amor. Y en varios versículos de la Biblia dice la palabra que él descendía al Seol. Cuando descendes al Seol, el dolor es muy grande, iglesia. Porque de allí solo el Espíritu es el que te puede sacar. Y Seol es figura de tinieblas, es figura de matriz. Y quiero decirte algo. Tú perteneces a una matriz de vivientes, no de muertos que no recuerdan nada. Tú perteneces a una matriz de vivientes, hijos, hijas espirituales que aman, temen, obedecen a Dios. Y que han venido a esta tierra para hacer su voluntad. El Seol es una matriz, iglesia, donde muchos hijos pródigos están metidos. Pero desde allí el Cristo de la gloria los va a levantar. Pero esa tiene que ser tu oración, iglesia. Esa tiene que ser tu fe. Esa tiene que ser tu convicción, iglesia. Porque Él nos dio la victoria. Él nos dio todo. Todo. Autoridad, poder, fe. Para rescatar esas vidas. Y no vamos a perder el tiempo. Porque detrás nuestro hay multitudes, iglesia. Multitudes que están siendo vituperados por el diablo. Manchados, ensuciados, rodeados, golpeados. Pero aún de allí el Señor los va a sacar, iglesia. Aún desde allí ellos se van a levantar. Porque hay un espíritu que es un abogado también, es un paracleto que nos ha dejado el Señor para guiarnos a toda verdad. Y estamos siendo iglesia guiada por el Espíritu Santo. Iglesia madura, iglesia que es benigna, piensa en el bien del otro. Y esto no se crea. Esto es naturaleza. Naturaleza de Dios. Naturaleza de Hijo. Naturaleza de Cristo, iglesia. Porque Cristo se compadecía. Nosotros nos compadeceremos. Porque esa compasión viene en tu corazón, iglesia. Quizás tú eres alguien que ocupa un lugar, una silla,
Pero quiero decirte algo. Dios te va a usar, porque con solo postrarte en espíritu y clamar por los suyos, como madre que perdió a su hijo, multitudes vendrán, multitudes serán libres, multitudes serán arrancadas de las manos de Satanás. To worship you, I live. To worship you, I live to worship.